ingresamos a un nuevo proyecto, seleccionamos el modelo de microcontrolador con el cual queremos trabajar, 18F4620, seleccionamos el nombre del proyecto que queremos realizar y le decimos crear. Para todos aquellos que no conocen NIPLE, les comento rápidamente de qué se trata. Bueno, todos ya saben lo que es un microcontrolador, para qué sirve, cómo funciona, y todos sabemos que estos microcontroladores es necesario programarlos. Se pueden programar en distintos lenguajes. Nosotros lo que hicimos fue, en NIPLE, desarrollar una metodología de programación gráfica, totalmente intuitiva y de alto nivel de programación, donde el usuario lo que hace es diseñar un diagrama de flujo, seleccionando diferentes módulos y diferentes instrucciones, armando un programa, organizando las secuencias que queremos que haga el programa, y el software NIPLE lo que hace es traducir de manera automática ese diagrama de flujo en un código en Assembler. La idea es que el usuario, que el programador, pueda desarrollar sus proyectos de manera rápida, sencilla y sin entrar en la complicación de los algoritmos de programación. El programa, como pueden ver, está conformado por un área visual donde vamos a armar el diagrama de flujo, una serie de iconos y menúes como todos los programas en Windows. Estos iconos tienen accesos a las funciones más utilizadas, que más comúnmente se utilizan en los proyectos. Después, a la derecha, tenemos un botón de configuración de CPU. Acá podemos seleccionar el oscilador con el que estamos trabajando y diferentes opciones de la configuración del micro con el cual estamos trabajando. Después tenemos una sección de herramientas. Observen que a la derecha de herramientas, entre paréntesis, nos indica el modelo de microcontrolador con el que estamos trabajando. Esto es por lo siguiente: el software, todas las características de las cuales dispone y las herramientas que nos ofrece para poder trabajar y desarrollar los proyectos, el programa se adapta al modelo de microcontrolador que estamos utilizando, ya sea en las estructuras lógicas o en los módulos de los cuales disponemos para trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con un microcontrolador 16F84, por ejemplo, que no tiene conversores analógico-digital, hay funciones como por ejemplo esta, la de conversión analógica-digital, la de módulos SP, por ejemplo. Esas opciones no van a estar disponibles, o sea que el programa se adapta al modelo de microcontrolador que estamos utilizando. Todo el programa completo, ya sea las herramientas de las cuales dispone, la organización de la memoria. Observen que yo ingresé a declaración y a declaración de registros, y acá tenemos en la parte verde los registros de los cuales disponemos, y si nos vamos a la última página, en la 15, en la página de memoria 15, tenemos todos los registros que vienen de fábrica, predefinidos del microcontrolador. Entonces, todas estas características, el programa se va a adaptar en función del modelo de microcontrolador que estemos utilizando. Esto es una gran ventaja porque todo lo que vemos en la pantalla está disponible para ser implementado en nuestro proyecto. Estábamos comentando las distintas partes del programa. Dijimos que tenemos una sección de herramientas en la parte derecha del programa, y en la parte superior observen que tenemos una lista desplegable, la cual dice diagrama y dispositivos. El programa cuenta con se divide como en dos grandes áreas. Tenemos un área que es la de diagrama de flujo, que es donde vamos a trabajar la sección del diagrama de flujo, la sección de programación, y después tenemos la sección de dispositivos. Bueno, como todos ustedes saben, cuando uno diseña un proyecto con microcontroladores, es muy habitual utilizar dispositivos externos, pantallas LCD, sensores, motores, diferentes tipos de dispositivos externos. Lo que hacemos en esta sección es indicarle a NIPLE con qué dispositivos externos vamos a trabajar en este proyecto. Lo que vamos a hacer es seleccionar
el dispositivo que queremos. Por ejemplo, entramos a la sección de declarar nuevo dispositivo. Estos dispositivos están organizados por categoría. En la categoría visualización tenemos pantalla LCD, y al indicarle al programa que queremos utilizar un nuevo dispositivo de tipo LCD, nos muestra una imagen del dispositivo con las diferentes características que soporta. Le tenemos que indicar si vamos a trabajar con una pantalla 16 caracteres por 2 líneas, 20 por 2, 20 por 4, si vamos a trabajar a 4 o a 8 bits, el bus de comunicaciones. Por defecto siempre el programa selecciona aquellas opciones que optimicen recursos. Por ejemplo, en este caso, en vez de trabajar con 8 líneas, o sea, con 8 bits en el bus de datos, por defecto trabaja con 4 bits, para poder dejarnos 4 pines libres en el microcontrolador. Seleccionamos las diferentes características, display de 7 segmentos, le indicamos si vamos a utilizar codificador o sin codificador, o si vamos a trabajar a través de un CB4094, ánodo común, cátodo común, cantidad de dígitos con los cuales queremos trabajar, etcétera, y siempre el programa nos va indicando los esquemas de conexión para que podamos armar lo que estamos diseñando. Observen que tenemos la categoría visualización, tenemos memorias externas, o sea que en esta sección lo que hacemos en esta sección es declarar el hardware, decirle al programa con qué dispositivos externos vamos a trabajar y le vamos a indicar cómo lo vamos a conectar a cada uno de estos dispositivos. Volviendo a la parte de diagrama, estamos mostrando cuáles son las diferentes partes del programa y por último tenemos el explorador del proyecto. En esta parte nos indica el programa cuáles son las diferentes estructuras que estamos utilizando en nuestro programa. ¿A qué le llamamos estructuras? A las diferentes rutinas de usuario, a las interrupciones y las diferentes partes en las cuales se va a dividir un programa. Vamos a pasar directamente a desarrollar el práctico. Dijimos que vamos a trabajar con un sensor DS18B20 y vamos a trabajar con una pantalla LCD gráfica. Lo que hacemos es, el primer paso en general en un proyecto es configurar los puertos. Entonces, manteniendo seleccionado el bloque de inicio de programa, lo que hacemos es ingresar a la opción de configuración de puertos, que lo vemos en este botoncito verde, este icono verde, en la barra de iconos. O si no, a la derecha podemos ingresar a las rutinas básicas, ingresamos a la sección de puertos y le decimos que configure los puertos. Como el programa detectó que ningún puerto ha sido iniciado, nos ofrece la posibilidad de configurar todos los pines de todos los puertos. En este caso vamos a trabajar con todos los pines como salida. Lo que hacemos para configurar un pin es seleccionar el pin correspondiente y marcarlo como entrada o como salida. De esta manera, de forma gráfica, de forma visual, de forma muy simple, uno puede ir configurando las diferentes características del microcontrolador. Cuando le decimos ingresar, observen que se va insertando una serie de bloques. Estos bloques están vinculados por flechas, y estas flechas, llamadas vínculos, lo que hacen es indicar el camino que va a seguir el programa. ¿Cuál es la secuencia lógica que va a seguir el programa? En este caso dijimos que lo primero que va a hacer es inicializar. Este bloque inicializa todo el microcontrolador, limpia la memoria RAM de manera automática y luego va a seguir el camino que van indicando las flechas, configurando el puerto A, el puerto B, el puerto C y el puerto D. Observen que cada puerto tiene, primero, cada bloque es un bloque normalizado y la forma, el color y el contenido, el texto que contiene el bloque, nos está indicando qué es lo que se está haciendo en ese momento del programa. La forma de este bloque de configuración de puertos representa, si ustedes lo ven a diario en las hojas de datos, representa ese símbolo, representa un bus de comunicaciones. Entonces de esta manera NIPLE está indicando que el bus, el puerto D, está siendo configurado de esta manera. Si nosotros, por ejemplo, seleccionáramos un pin D7, lo cambiamos por entrada,
vamos a ver que tenemos la E, siempre contando desde la derecha hacia la izquierda, bit 0, bit 1, bit 2, etc. hasta bit 7. Y acá podemos ver que podemos cambiar la configuración del puerto, editando cada uno de los bloques. Una vez que tenemos configurados los puertos, a continuación vamos a pasar a declarar, definir cuáles son los dispositivos con los cuales vamos a trabajar. Pasamos a la sección de dispositivos, le indicamos que queremos un dispositivo de visualización y en este caso vamos a trabajar con una pantalla LCD gráfica. El tipo de pantalla, este es el controlador de la pantalla, y acá lo que hacemos es seleccionar los pines, el pin SC2, acá lo muestra en el esquema, cómo vamos a ir conectando el microcontrolador a la pantalla. SC2 lo tenemos conectado al pin C0. Yo voy a ir seleccionando los diferentes pines porque para probar este proyecto vamos a trabajar con una simulación en Proteus. Y en Proteus yo ya lo tengo conectado. Entonces voy a respetar esta misma conexión para no tener que cambiar nada. Observen que tenemos el DS18B20 conectado al pin 0 del puerto A RA0, y tenemos en el puerto D, de D0 a D7 tenemos el bus de comunicaciones del LCD, y en el puerto C tenemos los pines de control de la LCD gráfica. Volvemos a NIPLE y terminamos de seleccionar los pines. Dijimos que dato 7 lo tenemos conectado a D7, a todo el puerto D. Observen que yo voy a seleccionar el pin D7 y automáticamente el resto de los pines se seleccionan de manera automática para ahorrarnos trabajo. Generalmente el programa realiza estas selecciones automáticas teniendo en cuenta o considerando que en general estos pines o estos puertos trabajan en conjunto. Uno podría tranquilamente venir y cambiar cada uno de estos pines según el hardware o según la conveniencia que uno tenga, ¿no? No es que es una configuración cerrada y rígida, sino que uno puede utilizar cualquier pin del microcontrolador, cualquier combinación de pines del microcontrolador, adecuándose al proyecto que uno está realizando. Y en caso de cometer algún error en la selección, por ejemplo, yo acá voy a seleccionar 2 veces el mismo pin, acá el programa lo muestra en rojo y no nos va a permitir ingresar el nuevo dispositivo. ¿Por qué? Porque hay un error y esto ya se sabe que va a andar mal. Entonces el programa lo advierte. Una de las principales características de NIPLE es que a medida que el proyecto se va desarrollando, NIPLE internamente va revisando no solo la parte de hardware, sino que también la estructura lógica. NIPLE va revisando el diagrama de flujo, cómo lo vamos armando, e internamente va haciendo un chequeo de la configuración y habilitación de cada uno de los módulos. Y nos advierte, cuando encuentra algún posible error, nos advierte permitiendo evitar los errores antes de que se produzcan. Cuando uno programa de la manera tradicional, en Assembler o en C o en otro lenguaje, uno en general se entera de que cometió un error en el programa cuando lo graba, lo prueba en la placa y no le funciona. Entonces hay que salir a revisar todo el programa y ver qué es lo que me olvidé de habilitar, qué es lo que me olvidé de activar, pero siempre hay que ir a corregir un error que ya se produjo. En este caso el concepto es diferente. Este concepto es que NIPLE detecta un posible error y lo informa antes de que ocurra. Por ejemplo, si quisiéramos realizar una medición analógica digital y no hemos configurado ningún pin como entrada analógica digital o no hemos habilitado el módulo, entonces el programa nos va a avisar, cuidado, usted está queriendo realizar una medición pero se olvidó de habilitar el módulo y de configurarlo. Lo mismo con las interrupciones, lo mismo con los módulos internos, por ejemplo, el módulo CCP para generar controles por ancho de pulso requiere del funcionamiento del timer 2. Si uno quiere habilitar y poner a funcionar el módulo interno CCP, el programa, y se olvidó de configurar el timer 2, el programa le va a indicar,
cuidado que el timer 2 está apagado, esto no te va a andar. O cuidado que el pin X, que tiene que ser salida, no está como salida, está como entrada. O sea que esto tampoco te va a andar. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene Nipple, porque está continuamente revisando la estructura lógica de lo que el usuario va desarrollando. Y le advierte, lo cual a uno le permite detectar los errores antes de que se produzcan. Vamos a seguir con nuestro proyecto. Dijimos que estábamos configurando el hardware, estamos seleccionando los pines, donde está conectado la pantalla LCD gráfica. Acá tenemos que ir al pin C2 y acá yo tengo conectado al pin C3. Una vez que tenemos todos los pines conectados, fíjense que acá por defecto nos permite conectar la pantalla a el pin de lectura o escritura a masa, ahorrándonos un pin del microcontrolador. Le decimos ingresar y observen que por defecto a este dispositivo se le asigna un nombre, un ID, una identificación. ¿Por qué? Porque dentro del diagrama de flujo nosotros nos vamos a referir a cada uno de estos dispositivos por su nombre. Si tenemos diferentes sensores, podemos llamar sensor de temperatura externa, a otro temperatura interior, etc. Entonces, adentro del diagrama de flujo vamos a llamar a cada uno de esos dispositivos por su nombre para facilitar la tarea de programación. Le decimos ingresar y acá se muestra una lista de los dispositivos que ya están declarados. En este caso declaramos el LCD y ahora pasamos a la sección de sensores. Vamos a utilizar un sensor de humedad, perdón, de humedad no, leí acá, un sensor de temperatura DS18B20 y dijimos que lo íbamos a conectar al pin A0. Este es el nombre del pin por defecto, DS1820-01, y le decimos ingresar. De esta manera ya tenemos los dos componentes externos, los dos dispositivos externos que vamos a utilizar, ya están definidos. Ya le dijimos a Nipple cómo va a estar conectado cada uno de estos dispositivos y qué características tienen. Entonces, volvemos al diagrama de flujo. Vamos a hacer una primera fase del proyecto. Cuando uno desarrolla el proyecto, por lo menos en nuestro caso, en mi caso, es muy habitual ir avanzando con el proyecto por etapas, por fases. Solucionar un problema, luego una vez que ese problema está solucionado, pasar a la siguiente etapa y agregarle nuevas cosas. En general no se recomienda desarrollar todo el proyecto completo y después intentar probar todo de una, porque es muy factible que sea mucho más complicado detectar posibles fallas en un proyecto ya terminado. Entonces, la primera parte de este programa, lo que vamos a hacer es verificar que estamos accediendo y controlando bien la pantalla gráfica. Para eso, vamos a las herramientas, a la parte de la derecha, y observen que en dispositivos se generaron dos nuevos dispositivos. Un dispositivo que se llama pantalla LCD, gráfica GLCD, y si seleccionamos en el más, tenemos diferentes opciones. La primera opción es inicializar. Hay muchos dispositivos que necesitan un proceso de inicialización. Nipple lo puede realizar de manera automática invocando el comando. Le damos doble clic y se inserta el bloque de inicialización de la pantalla gráfica. Una vez que la pantalla está inicializada, está en blanco, no muestra nada. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva pantalla. Observen que las opciones están organizadas según un orden lógico de programación. Lo que va primero se ubica más arriba que los pasos posteriores. Una vez que está inicializada, dijimos, vamos a nueva pantalla, le damos doble clic, ingresamos un nombre a la pantalla se va a llamar bienvenida, y nos permite cargar una imagen. Lo que hacemos es seleccionar una imagen, yo ya acá tengo dos imágenes grabadas. Estas son imágenes en blanco y negro de 8 bits BMP de determinada característica. Las selecciono, estas imágenes las diseñamos con Paint, o sea que cualquiera fácilmente podría generar sus propias pantallitas en Paint, las graba en formato blanco y negro, en formato 8 bits, pero la condición es que la imagen tenga este tamaño, la imagen tiene que tener este tamaño. ¿Por qué? Porque estas pantallas tienen justamente 128 píxeles por 64.
Acá nos muestra cada uno de los píxeles, los que van a estar encendidos y los que van a estar apagados. O sea que uno carga directamente la pantalla. Si le decimos ingresar, se genera nuevo bloque, observen acá, se generó un nuevo, lo que nosotros llamamos entorno, una nueva parte del programa, que no es ni más ni menos que una rutina, una subrutina. Esta subrutina contiene el control de esa pantalla y la imagen que contiene. Nosotros podemos tener muchas pantallas grabadas, muchas rutinas, y después llamar a cada una de estas rutinas cada vez que lo necesitamos. Volvemos al programa principal. Y una vez que tenemos la pantalla ya definida, lo que hacemos es mostrarla. Vamos a mostrar la pantalla. Mostramos la pantalla, doble clic, y acá observen que la pantalla la podemos cargar por su nombre. Acá aparecería en la lista de todas las pantallas que están definidas. Le decimos ingresar, y esto lo que hace es mostrar la pantalla bienvenida. Y vamos a ingresar un temporizador. Ingresamos un temporizador para que espere en, qué sé yo, milisegundos, 200 milisegundos, y luego ingresamos alguna instrucción en código Assembler. Observen que Nipple también cuenta con todas las instrucciones en Assembler, o sea que uno podría programar cualquier rutina en, acá tenemos, bit y control. No, acá tenemos todas las rutinas en Assembler, o sea que uno podría desarrollar cualquier rutina que uno quiera. Una vez que seleccionamos los diferentes bloques, lo que hacemos es cerrar el ciclo, en este caso lo cerramos con 2 NOP acá para que se quede ahí esperando sin hacer nada. Siempre es importante que dentro de la parte del programa principal del proyecto, el microcontrolador inicia, sigue un camino y al final de todo tiene que cerrarse un ciclo. Los programas no pueden terminar así, no pueden cortarse abruptamente. La CPU necesita seguir trabajando, la CPU del microcontrolador, necesita seguir trabajando y hay que indicarle a dónde tiene que ir. Entonces, cuando uno quiere que el micro se quede sin hacer nada, lo que puede hacer es generar un bucle, por ejemplo, de esta manera, ingresando 2 NOP. ¿Cómo hacemos para crear un nuevo vínculo? Lo que hacemos es seleccionar un bloque, observen que lo marco y aparecen esos puntitos alrededor se llaman nodos, hay un puntito en el medio, en el nodo central, y lo que hacemos es presionamos el botón izquierdo del mouse y sin soltar arrastramos hasta el bloque de destino. En el bloque de destino soltamos el botón del mouse, y automáticamente se genera el vínculo. Entonces dijimos que un programa siempre debe terminar con un ciclo, de esta manera. Eso no ocurre con las rutinas. Observen que una rutina tiene la siguiente estructura. Inicia, procesa, hace lo que tiene que hacer, en este caso controla la pantalla, y sale. Esa es la estructura de una rutina o de una interrupción. Tienen un ingreso y una salida. Mientras que el programa principal tiene un comienzo y el fin es un ciclo. Cuando uno llama a una rutina, el programa lo que hace es, cuando llega a esta parte del programa, por ejemplo, lo que hace es guardar en una parte de la memoria del microcontrolador donde está trabajando en este lugar y pasa a ejecutar esta rutina. Ingresa acá, realiza este trabajo, sale, y cuando termina esto, vuelve a donde a donde había quedado. Entonces a partir de ahí continúa. A eso se le llama llamada a una subrutina. Lo mismo ocurre con las interrupciones. Bueno, una vez que tenemos el programa terminado, lo que hacemos es generar el código Assembler. Lo que vamos a hacer es traducir esta secuencia de símbolos al código Assembler. Le decimos generar código Assembler, que es lo mismo que presionar F12. Nos da una serie de opciones, el nombre del proyecto, el nombre del archivo. Assembler va a ser el mismo nombre del proyecto que le pusimos, pero con extensión ASM. Es un archivo de texto, vamos a decirle que lo muestre, y le decimos generar el código Assembler. Acá nos muestra la memoria del programa,
y la cantidad de líneas que se generaron. Automáticamente permite compilarlo con el compilador de MPLAB y acá vemos que no hay errores. Bueno, acá podemos ver todo el programa Assembler generado. Lo interesante de esto es que el usuario no necesita escribir ni siquiera una sola línea de código de acá adentro. Todo el programa se encuentra en Assembler, está comentado, el programa a las líneas las comenta, están en español. Por ese motivo se está implementando mucho en ámbitos educativos, porque a los alumnos, ya sea de niveles medios o superiores, les permite comparar el proceso que está realizando con el código Assembler generado. Bueno, cerramos el código Assembler y vamos a ver la simulación. Le damos doble clic. Vamos a cargar el proyecto Seminario 2. Seminario 2, 4 megas. Esta velocidad de reloj de cristal de la simulación tiene que coincidir con la que está en Nipple. Y lo ejecutamos. Bueno, acá vemos que el programa muestra la pantalla, ¿no? Vamos a dar un zoom para que se vea bien. Ahí tenemos la pantallita que diseñamos en Paint, se la cargamos al microcontrolador y ahora lo tenemos en pocos minutos ya funcionando sobre el hardware. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya dijimos que el microcontrolador ya logramos hacer funcionar la pantalla LCD. El siguiente paso consiste en realizar la medición de la temperatura y mostrarla a la pantalla LCD. Para medir la temperatura lo que hay que hacer primero es definir los registros donde vamos a guardar el valor de la temperatura. Para eso ingresamos a la sección de declaración de registros, le damos un clic a una posición vacía y generamos el nombre del registro que queremos definir. Observen que, bueno, como todos saben acá, estos microcontroladores procesan registros de 8 bits. Entonces, para calcular números grandes, necesitamos trabajar con más de un registro de 8 bits. Necesitamos trabajar con 16, 24 o 32 bits. Nipple le permite trabajar y procesar datos hasta 32 bits de manera automática. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 16 bits. Le vamos a decir que el registro no va a ser un registro único, sino que va a ser un registro de 16 bits. En realidad Nipple va a generar dos registros. Acá indica la terminación H es la parte alta y la terminación L es el registro bajo. Entonces lo que va a generar es dos registros, uno que se llame tempe H y tempe L, para formar un número grande. Además, como necesitamos mostrar ese valor de temperatura medido en la pantalla LCD, vamos a tener que descomponer ese número, ese valor de la temperatura, en BCD, en unidades, decenas y centenas. Tenemos, por ejemplo, 25 grados, vamos a tener que recuperar el 5 y el 2 por separado para enviárselos, en realidad dibujarlos, porque lo que se hace acá es dibujar punto a punto, píxel a píxel, dibujar estos números en la pantallita LCD. Entonces, para eso ya le decimos a Nipple que también genere los registros necesarios para la conversión BCD. ¿Y qué va a hacer esto? Va a generar un registro que se llame tempe-uni de unidades, tempe-dec de decena, tempe-cen de centena, así, etcétera, hasta la cantidad de dígitos que correspondan a 16 bits. Le damos ingresar y acá vemos que ya generó los registros, temperatura H y L, y acá tenemos la conversión a BCD, los registros que necesitamos para la conversión a BCD. Temperatura uni, dec, cen, unidad de mil y decena de mil. Observen que todos los registros tienen el mismo comienzo, se llaman igual, y Nipple los puede procesar en conjunto y automatizarnos un montón de opciones. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá lo que hicimos fue definir el espacio en la memoria donde vamos a almacenar y procesar el valor de la temperatura que estamos midiendo. Le damos a aceptar. Una vez que mostramos la pantalla de bienvenida, vamos a cambiar este temporizador, le damos doble clic y le vamos a decir que espere 2 segundos. 2 segundos mostrando la pantalla de bienvenida.
Después que mostró la pantalla de bienvenida, ahí borro los bloques presionando la tecla suprimir. Observen que siempre yo voy marcando cada uno de los bloquecitos donde estoy trabajando. En este caso vamos a continuar el diagrama a partir de este bloque. Y lo que hacemos es, para realizar la medición, lo que hacemos es ingresar a dispositivos, sensores. Cuando le damos doble clic, se carga la pantalla de sensores. Acá recuerden que le dimos un nombre a ese sensor. En este caso el nombre lo dejamos por defecto. DS18B20. Acá podría decir temperatura interior, temperatura exterior, sensor lo que sea, A, B, C, lo que sea, como uno quiera nombrarlo, para identificarlo fácilmente en su proyecto. Nos muestra qué tipo de sensor es. ¿Y qué queremos hacer con ese sensor? Porque hay muchos dispositivos que tienen diferentes funciones. Entonces Nipple le permite seleccionar cuáles de esas funciones queremos utilizar en este momento. Para este caso, le decimos que queremos leer la temperatura. Y acá nos muestra información general. Observen que Nipple, además de permitirnos programar, nos está guiando y nos está proveyendo de un montón de información técnica necesaria para realizar el proyecto, lo cual nos ahorra mucho trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla un proyecto con microcontroladores, si bien la programación del microcontrolador en sí ya es compleja, hay que agregarle un nivel mayor de complejidad cuando nosotros necesitamos saber exactamente cómo funciona cada uno de esos dispositivos. Por ejemplo, la pantalla gráfica LCD, este sensor, tienen diferentes maneras de funcionar. Y Nipple ya tiene todo esto incorporado, tanto en hardware como en software. Acá nos está mostrando las características, nos está mostrando la resolución con la cual va a trabajar Nipple. Entonces nos va a estar diciendo que trabaja a la precisión de 0,1 grados centígrados. Y acá nos da un ejemplo. El ejemplo nos dice que cuando nosotros tengamos como resultado 205, eso significa que hay 20.5 grados. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos realizar nuestros cálculos internos, nuestras adaptaciones en el programa, para poder realizar los proyectos de manera más fácil y más rápida. El bit del signo, si es positivo o negativo, ese por ahora no nos interesa, vamos a trabajar con todos valores positivos, se lo asignamos a C, ese valor es irrelevante ahora. Y acá le indicamos el resultado de la medición. Dijimos que íbamos a trabajar a 16 bits. Tenemos la parte alta y la parte baja. La parte alta la seleccionamos, y al seleccionar la parte alta ya sabe que la parte baja le corresponde este registro. Le damos ingresar, y acá vemos que se generó otro bloquecito, que corresponde a la lectura de este sensor. Una vez que tenemos realizada la medición, lo que hay que hacer es mostrarlo en la pantalla. Para eso vamos a diseñar otra pantalla distinta. Vamos a la sección de pantalla LCD, nueva pantalla, y esta pantalla se va a llamar temperatura, por ejemplo. Vamos a cargar una imagen. Yo ya tengo definida una imagen que dibujé en Paint. Le decimos abrir. Se carga la pantalla. Recuerden que tiene que ser en blanco y negro, a 8 bits, y el tamaño de la imagen que estamos cargando, que vamos a desarrollar en Paint, tiene que ser de 128 píxeles por 64. Esto ya lo escribí en Paint, y esto va a ser algo así como el fondo de la pantalla. ¿Por qué? ¿Cómo va a funcionar esto? Para optimizar recursos y tiempo en tiempo de ejecución del programa, Nipple nos permite cargar un fondo de la pantalla, que en este caso va a ser este, y luego nos permite actualizar las variables. O sea, cada vez que realice una nueva medición, no se va a cargar toda la pantalla de nuevo, sino que solamente va a actualizar los datos que sean variables en esa pantalla. Ahora después vamos a ver cómo es. En este caso, lo que estamos haciendo es definiendo la pantalla, y esto va a ser así, algo así como el fondo de la pantalla. La imagen de fondo y de base, la que no va a cambiar. Le damos ingresar. Igual que en el caso anterior, se generó otra rutina, que esta rutina procesa otra pantalla diferente.
vamos al programa principal, nuevamente, y una vez que realizamos la medición, lo vamos a hacer antes. Ahora les explico por qué. Lo que voy a hacer es insertar la visualización de la pantalla antes de realizar la medición. Mostrar pantalla, ya no es bienvenida, sino que es temperatura. Ahí está. Una vez que mostramos la pantalla de temperatura, se carga el fondo de la pantalla y ahora sí realizamos la medición. Una vez que realizamos la medición, dijimos que vamos a mostrar los datos de la medición en la pantalla que estamos actualmente trabajando. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es una conversión analógica digital, para descomponer en unidades, decenas y centenas, los valores que queremos mostrar. En este caso, pasamos a la sección de rutinas matemáticas, le decimos decimal ABCD, observen que pueden trabajar hasta 32 bits, le decimos 16 bits, los datos que vamos a trabajar son temperatura L y temperatura H, le damos acá, observen que automáticamente unidades, decenas, centenas, ya trabajan en conjunto todos estos registros. Y acá nos muestra el valor máximo que puede procesar un valor de 16 bits. Le damos ingresar y acá se generó un bloque de conversión analógica digital. Recuerden que la medición va a trabajar al 0,1 grados centígrados. Pero nosotros queremos trabajar con la parte entera nada más. Queremos trabajar solamente con los grados. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tenemos unidades, decenas y centenas, lo que vamos a mostrar son las decenas y las centenas. Las unidades, para este caso práctico, simplemente para mostrar cómo funciona, las vamos a obviar, para que sea más fácil la programación. Le damos cancelar acá. Entonces, el siguiente paso es mostrar esos datos. Vamos a mostrar pantalla, ya está cargado acá. Acá cargamos la temperatura y ahora hay que actualizar las variables. Lo que hacemos es, le damos doble clic y acá lo que vamos a hacer es cargar las variables en la pantalla. Observen que, ¿cómo haríamos para, primero hay que seleccionar qué fuente vamos a usar? Una fuente pequeña de 5 píxeles por 3, automáticamente cada una se va a ubicar en un renglón, digamos. Otro tipo de fuente es de 7 por 5 y otro tipo de fuente es de 16 por 16. Vamos a utilizar estas. Pero ¿cómo sabemos dónde van a caer cada uno de estos datos? Lo que podemos hacer es compaginar estos datos utilizando una imagen de fondo. Entonces, compaginar con imagen de pantalla. La imagen con la cual queremos compaginarlo es con la pantalla de temperatura. Entonces ahí vemos, acá nos muestra cuál va a ser el fondo, la pantalla que actualmente estamos visualizando. Entonces tenemos la letra seleccionada y le damos un clic. Observen, al hacer un clic nos muestra, se pinta en color rojo el área que va a ocupar la variable, que va a ocupar el carácter. Entonces seleccionamos, automáticamente se cargan las coordenadas y ahí les decimos que vamos a mostrar el dato. Dijimos que íbamos a trabajar con centenas y con decenas. Entonces vamos a mostrar en la parte izquierda las centenas, agregar, observen que se agrega el dato que se va a mostrar, su ubicación y ya lo pinta de manera fija. Luego seleccionamos un poquito más a la derecha, la siguiente ubicación, automáticamente se toman las coordenadas y ahí le decimos que vamos a trabajar con las decenas. Le damos agregar y acá tenemos los dos datos ya cargados. Los datos cargados, le decimos ingresar. Una vez que actualizamos las variables, lo que podemos hacer es esperar un tiempo, selecciono un bloque de temporizador, lo duplico y en vez de actualizar, este va a ser el tiempo de actualización, que actualice cada, no sé, 150 milisegundos, para que veamos rápidamente cuando cambia el sensor los valores reflejados en la pantalla LCD. Observen que tenemos la medición de la temperatura, convertimos a ABCD y actualizamos las variables. La pantalla no se vuelve a cargar entera porque ya se cargó en este bloque y Nipple ya sabe que esta pantalla ya está cargada.
entonces no va a cargar toda la pantalla completa, sino que solamente va a cargar el pedacito, va a actualizar el pedacito, esta pequeña porción de pantalla que es la que cambia. Esto nos permite que el programa sea más rápido y ahorrar varias líneas de código también. Una vez que está todo seleccionado, le decimos, bueno, podemos venir directamente acá. Este icono lo que hace es generar el código assembler. Ahí tenemos el código generado. Pasamos a la simulación, el programa ya está seleccionado, no hace falta volver a cargarlo, se actualiza automáticamente. Aparece NIPLE. Ahí tenemos. Observen que dice 85. Ese 85, siempre estos sensores, los DS1820, cuando se inicializan, envían ese número, envían el número 85. O sea que no es un error de NIPLE. Esto funciona así. Este sensor funciona de esta manera. Yo voy a tratar de visualizar. Ahí se ve un poquito mejor. Acá tenemos el 59 en el sensor y el 59 en la pantalla. El microcontrolador en este momento está leyendo cada ¿cuánto era? Cada 150 milisegundos, está leyendo la temperatura y actualizándola. Con un botoncito vamos a subir, vamos a incrementar. Observen que al llevar a 64 lo vemos reflejado en la pantalla. Al bajarlo, lo vemos reflejado. Observen que nosotros en pocos minutos logramos programar un micro 18F4620 conectándole un sensor por protocolo, un wire, por solo un cable. Los datos van y vienen por un solo cable. Para leer la temperatura, para realizar cálculos matemáticos, estamos haciendo una conversión a BCD y estamos controlando una pantalla gráfica. Diseñamos fácilmente en Paint una nueva pantalla y todo esto lo hicimos en pocos minutos, prácticamente sin escribir ni una línea de código assembler, sin tocar los manuales del microcontrolador, ni tampoco tocar los manuales de cada uno de los dispositivos, porque NIPLE ya tiene toda la información incluida de los módulos de los cuales dispone. Desde ya que esta es una aplicación de mediana y tirando a alta complejidad. Hacer esto no es una cuestión fácil. Y nosotros lo hicimos de manera muy simple, rápida, sencilla, a través de... es algo así como armar un rompecabezas de manera gráfica y visual con lo que uno quiere desarrollar. Lucas, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Seguimos con la última etapa del proyecto? Sí, Jorge, ¿O seguimos. pasamos a las preguntas? ¿Qué te parece? ¿Lo terminamos? ¿Qué querés agregar? Y lo único que faltaría sería mostrar la barrita. Acá tenía predestinada una barra, que esta barra va cambiando la altura, se pinta más alto o más bajo, en función de la temperatura. Sí, vamos a agregarlo, ¿Sí? ¿Lo hacemos? Bueno, lo voy a hacer un poquito rápido para no demorar tanto. Vamos a continuar entonces con la siguiente etapa del proyecto. La siguiente etapa consiste en visualizar, como recién dijimos, una barra vertical que va a representar el valor de la temperatura que estamos midiendo. Por supuesto que esto es un ejemplo a los fines prácticos de mostrar cómo funciona el programa. Esta barra podría ser el volumen de un tacho, el caudal de una bomba, una velocidad, lo que sea, cualquier dato que uno quiera reflejar o representar es válido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para esa barra, primero voy a explicarles por qué tenemos que hacer una serie de cuentas y de dónde salen los números de las cuentas que vamos a realizar. Lo que vamos a hacer primero es definir a la barra como variable. Le vamos a dar doble clic al bloque de variables y así como tenemos distintos tipos de letra, tenemos una opción que es chart. Chart es un gráfico. Acá nos está indicando que el gráfico tiene una altura de 48 píxeles, en alto tenemos 48, y en ancho tenemos 16. Nosotros estamos trabajando después para poder agregar más opciones, barritas más finitas para que entren más, y otro tipo de gráficos. Este número es importante para nosotros ahora, el 48. ¿Por qué? Porque nos está indicando cuántos puntitos hay que pintar hacia arriba y hacia abajo.
Entonces, el valor de la temperatura que nosotros estamos midiendo, tenemos que adaptarlo a esos 48 puntitos, para que la barra represente de manera proporcional el valor que estamos midiendo. Entonces, marcamos el tipo de carácter, en este caso es una barra, marcamos un clic, observen que ya cae adentro, la parte pintada es la parte que ocupa, y lo que vamos a hacer es, yo me olvidé de algo acá, yo me olvidé de generar un registro. Voy a la pantalla de registros, y a esos registros los vamos a trabajar, a esos datos con los registros barra. Va a haber un registro de 16 bits que se llama barra, y ahí vamos a procesar el valor de la altura que queremos mostrar. Entonces le decimos barra, son barra H y barra L porque es de 16 bits. Seleccionamos, entramos acá, marco la opción de la barra, le doy un clic, y ahora le digo que en esa posición, lo que vamos a ver ahí, va a ser barra L. ¿Por qué L? Porque la parte baja es la que va a contener el dato que vamos a mostrar. Y ese valor no puede superar el número 48. Como máximo podemos grabar un 48. Entonces tenemos que adaptar el valor de la medición a 48. Ahora después vamos a ver cómo se hace. Le decimos agregar. Y ahí ya definimos otra variable. Este dato es variable, este dato es variable, y este dato, todo lo que está en rojo es variable. Lo que está en negro es fijo, eso no cambia. Le damos ingresar. Ahora, vamos a hacer espacio acá porque hay que sacar un par de cuentas. Dijimos que tenemos el resultado de la medición a 16 bits, temperatura H y temperatura L, y que los datos que vamos a procesar van a ser 10 veces más que el valor de la temperatura que estamos marcando. Por ejemplo, si estamos trabajando con 20 grados, vamos a ver un 200. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir, hacer una división por 10 para eliminar los decimales. Vamos a eliminar los decimales a través de un cálculo matemático. Acá les voy a mostrar cómo hacer un cálculo de escalado proporcional. Le damos doble clic a la función matemática escalar, y lo que le vamos a decir es que vamos a trabajar a 10 bits en la entrada y en la salida. En la entrada vamos a trabajar los datos de la temperatura. Datos de la temperatura, temp-H y temp-L, y a la salida tenemos la barra, los datos de la barra. Observen que el valor X que corresponde a la temperatura, en este caso vamos a decirle que cuando haya 1000 en este dato de temperatura, para nosotros va a representar 100 grados. Entonces, vamos a decirle que lo reduzca 10 veces. De 1000, acá vemos la imagen que se reduce, X', acá saca los factores de escala, y el rango de trabajo final va a ser entre 0 y 100. ¿Por qué entre 0 y 100? Porque ahí estamos trabajando con un 100%. Y acá tenemos para simularlo, ¿no? Cuando tengamos 80,1 vamos a tener ahí, cuando tenemos 90,4 va a salir 90, ¿ves? Le estamos eliminando las décimas de grados. Le damos ingresar, y ahora ese valor de 0 a 100 lo tenemos que representar, distribuir entre 48 puntitos. Entonces, lo que hacemos es trabajar con otro cálculo matemático, y en este caso el valor de entrada va a ser el de barra, y el de salida también va a ser el barra. Vamos a estar sobreescribiendo el valor. La entrada va a ser de 0 a 100, y la salida va a ser de 0 a 48. Todos los valores, o sea, este 0 a 100 es resultado del cálculo anterior. En el cálculo anterior le eliminamos los decimales. Para 0 grados vamos a tener 0, y para 100 grados ahora vamos a tener 100. No vamos a tener 1000, que era 100.1. En este caso vamos a tener 100. Vamos a trabajar directamente en grados. Ahora, de 0 a 100 grados, lo tenemos que distribuir en toda la altura de la barrita. Y esa altura está conformada por 48 puntitos. Entonces le estamos diciendo que para 0 va a haber 0 puntitos. Para 100 va a haber 48 puntitos. Y NIP le va a calcular
a través de funciones matemáticas, todos los valores intermedios. Entonces, cuando tengamos 67 va a salir un 32. 39, ahí lo podemos simular. Y acá estamos realizando el siguiente cálculo de ajuste. Acá estamos ajustando un valor de 16 bits, lo estamos dividiendo por 10, estamos eliminando las décimas de grado, y estamos adaptando el rango de la medición a un rango de 0 a 48, que es la altura de la barra. Una vez que se realizaron esos cálculos, se actualiza, como bien vimos anteriormente, se actualizan todos los datos. La temperatura y bueno, yo acá como tengo marcada el chart, lo va pintando. Si le digo refrescar, me limpia todo y deja lo que realmente va. Y acá está la barra. Una vez que tenemos el programa terminado, le damos codificar. Ahí tenemos. Y ahora lo vamos a simular. Va a aparecer el 85, que aparece siempre. 85, y ahí tenemos 60 grados. ¿Ven? Ahora yo lo que voy a hacer es mover, incrementar la temperatura, y observen cómo la barra va subiendo. Subiendo y bajo. Observen que ya tenemos una pantalla dinámica. Estamos viendo la variación de la temperatura, y a su vez lo estamos graficando. Esto ya sí, ya son tareas más complejas. Esto no es nada fácil de programar. No es nada fácil, no solo que no es nada fácil, sino que tampoco es poco. Es mucho y difícil. Observen el programa que se genera de manera automática y que directamente, o sea, ustedes observen que la pantallita, la pantalla LCD se está pintando punto por punto. Esta es una tarea bastante compleja. Bueno, ahí podemos observar las diferentes partes del programa, que ya uno cuando le agarra la mano al programa, esto ni siquiera lo abre. Uno pasa de largo y ya tiene el proyecto armado. Bueno, de esta manera ya tendríamos una idea general de lo que se trata NIPLE, cómo funciona, para qué sirve, de qué manera se programa, y hoy pudimos verlo a través de un proyecto de mediana y yo diría alta complejidad. Esto no es fácil de hacer. Los ajustes de cálculos, los manejos de sensores, todo está, ya está todo automatizado. Y el usuario, el programador, solamente tiene que dedicarse a armar un rompecabezas indicándole al programa qué cosas quiere hacer. Para todos aquellos que no conocen el programa, les comento muy rápidamente que NIPLE cuenta con módulos para memorias externas, para relojes de tiempo real. Automáticamente uno puede asignar, leer o asignar fechas, horas, puede trabajar con diferentes sensores, temperatura, humedad, módulos de RFID, temperaturas para termocuplas, por ejemplo, sensores para termocupla, comunicaciones, 232, 485, DMX, RF, IR. Siempre el programa nos va indicando en la sección de dispositivos el hardware, cómo debemos configurar el hardware, y nos pide las opciones de configuración del software, de cómo va a ir conectado el microcontrolador a los diferentes dispositivos. Comunicaciones, expansores de bus, motores paso a paso, servomotores, todos con los esquemas correspondientes. Podemos trabajar con teclado matricial, 3x4, 4x4, podemos trabajar con teclado analógico digital para ahorrar pines, solamente con 2 pines. Controlamos un teclado, una entrada analógica digital y una interrupción que detecta que se ha presionado una tecla. Registro de desplazamientos, memoria, impresora térmica para imprimir tickets, y cuenta con muchos módulos también de software, no solo módulos de hardware, sino también procesos ya desarrollados, como por ejemplo generar pulsos, cálculos de velocidad,
cálculos de RPM, cálculos de PID, queremos controlar una entrada, queremos controlar una salida en función de un set point y leyendo una entrada como realimentación, que todo el sistema se reajuste automáticamente. Bueno, tenemos modo sleep, que son un modo de funcionamiento de bajo consumo de los microcontroladores. Podemos desarrollar nuestras propias rutinas de usuario, proceso de interrupciones. Hay un montón de opciones que nos llevaría mucho tiempo mostrarlas, ¿no? Bueno, para eso están los videos, en internet, en YouTube, hay bastante información. Estamos desarrollando diferentes videos nuevos mostrando todas estas características. Y bueno, de esto más o menos se trata. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, a ver qué dudas tienen, qué consultas. Nos gustaría saber qué les pareció el programa, a los que lo están usando cómo les va, qué tal les parece. Bueno, a ver, Lucas. Bueno, Jorge. ¿Por ahí me escuchan todos? Sí. ¿Me escuchás, Jorge? A ver, sí, ahora sí se había cortado, pero ahora sí, sí. Perfecto. Bien, yo agregaría al tema de las funciones que tiene Nipple, que como bien indicó Jorge anteriormente, el árbol de herramientas de Nipple está de acuerdo al micro que se utiliza. Es por eso que por ahí hay algunas funciones, como por ejemplo comunicación USB, o determinadas acciones que no figuraron recién en las pestañas, sino que figuran para los micros que están preparados. Por ejemplo, el 18F4550, que es otro de los micros que también maneja Nipple. Eso es respondiendo a algunas preguntas que, bueno, qué cantidad de microcontroladores soporta Nipple. Nipple está soportando más de 52 microcontroladores y para la nueva versión hemos agregado más de 14. Siempre elegimos los más populares. Exacto. Los que se consiguen, los que más se usan. Bueno, en este caso cierro el proyecto, le digo no. Y para ilustrar tenemos micros de 8 patitas, 12F, 675, 629. Tenemos de la línea media 16F, de 18 pines, de 28 pines. La línea 87X, también de 40 pines. La línea 88X. Y los 18F, también de 28 y 40 pines. O sea que siempre tratamos de trabajar sobre los micros que más se utilizan, los más comunes, los que se consiguen en todos lados, y dándole prioridad a diferentes micros de las distintas gamas, como para tener opciones para todos los gustos, digamos, micritos chiquitos con poca memoria, micros grandes, potentes, con mucha memoria. Tratamos de ir eligiendo como para abarcar las diferentes necesidades. Sí, perdón, Lucas. No, está bien. Yo vengo embalado hablando y no puedo hablar, no puedo parar a veces. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Marcelo René Madelón nos consulta para conectar un motor a partir de una temperatura y desconectarlo cuando llegue a otra. Bueno, Marcelo, es algo bastante sencillo. Para controlar un motor... Si quieren lo mostramos, no sé. Sí. Es muy simple. Sí. Este programa no lo grabé, o sí lo grabé. No lo grabé. Voy al anterior. A ver, acá está. Acá tenemos. Leemos la temperatura. La temperatura. Una vez que leímos la temperatura, condición, hacemos una pregunta. La pregunta es, registro 16 bits. El valor a consultar es la temperatura, bajo y alto. Si la temperatura es superior a 500, por ejemplo, para nosotros es 50.0 grados. Si la temperatura es superior a 50.0 grados, esta es la pregunta, vamos a utilizar el pin, qué sé yo, B1, en B0, perdón, en A0 está el sensor, en A1 tenemos conectado algo, un motor, un ventilador, una resistencia, lo que sea. Ahí encender, y si no, lo apagamos. Y después que estas dos ramas continúen en el mismo sentido. Acá leemos la temperatura. Si esa temperatura es mayor que 500, o sea, lo que para nosotros significa 50.0 grados,
que encienda algo en A1, no sé, lo que sea, sino que lo apague. Esa sería una manera de tener un control en función de la lectura. No sé si Podría, respondemos la consulta. no, sí, podría simularlo con un LED, así queda más visualmente Sí, detallado. si me dan un segundo para poner el LED y todo. A ver, Vamos a compilar ahí. sí. Yo presioné la tecla F12 para compilar. Ahí está. Vamos a pasar a Proteus. Tenemos que poner un LED. Vamos a poner un LED. Un LED active, un verde cualquiera. Ponemos por acá. Un LED, le ponemos una resistencia. Sí, a efectos de simulación no es necesario, pero Sí, bien. Sí, yo ya estoy. Uy. Y este LED dijimos que va a ir a A1. A ver, perdón, me equivoqué. Está cargado el otro programa anterior. bien. Vamos a tener que cargar el 1. El 1. Y ahora sí, lo ejecutamos. Ahí funciona. Ahí encendió. ¿Por qué? Porque es 82. Vamos a hacer lo que pase para abajo. Cuando pasa de 50, apaga. Ahí está ejecutando la pregunta, 49. Si es mayor que 50, prende. Si es menor que si es menor o igual, apaga. Perfecto, Esa vamos. sería la manera. Exacto, vamos a habilitar el micrófono a Marcelo por si tiene alguna otra duda. Marcelo, ¿tenés micrófono? No, no tiene micrófono. Bueno, Observen todos qué fácil y qué simple fue implementar esa función. Una función de control. Hace una pregunta, estamos haciendo una comparación a 16 bits. Podríamos hacerlo hasta 32 bits. Comparar hasta 32 bits. Con números inmensamente grandes. O a 24 bits o lo que sea. exacto, bueno. Marcelo ya nos dio el ok, que sí, que entendió, que está perfecto. Vamos a... Quien quiere hablar por micrófono para poder hacer más rápidas las consultas, bienvenido sea, levantan la mano que hay una función ahí en el explorador y le damos el micrófono. Mientras tanto vamos a, bueno, felicitaciones de Víctor Reyes, no, bueno, Jorge te dice que es excelente, Bueno, muchas gracias. extremadamente útil para construir proyectos complejos, ahorra bastante tiempo, eso nos dice Víctor Reyes. Elvis Santizo nos pregunta si este proyecto, que fue construido en 18F4620, se puede utilizar en 16F628. Sí, Niple dispone de todos estos, de los módulos con diferentes micros. A ver, no lo grabo a esto, le digo que micro dijo, 648. 628, lo que no sé si es la cantidad de pines, ¿eh? 628. Claro, por eso, depende de la cantidad de pines, vamos a hacer otro proyecto nuevo, depende de la cantidad de pines de que disponga, el programa le va a permitir utilizar, o no, en este caso sí, porque la cantidad de pines te da. Perfecto, bueno, pregunta respondida. Vamos a... O sea, perdón, hay veces, hay módulos que no están disponibles porque las capacidades del microcontrolador no permiten implementar ese módulo. Por ejemplo, si usáramos un micrito de 8 pines, no vamos a poder manejar un LCD, porque no disponemos más de 4 o 5 pines en un micro de 8. Entonces ya no vamos a poder manejarlo. Pero siempre todos los módulos de los cuales disponga el programa es porque se puede implementar en el microcontrolador que estamos utilizando actualmente. perfecto, bueno. Vamos a darle el audio a ver si Federico Sumo tiene micrófono, ya que tiene una consulta un poquito más compleja para ver si podemos entenderla mejor. Federico, ¿nos estás Sí, escuchando? Bueno, Federico no tiene micrófono. Nos pregunta, te leo la pregunta, Jorge. Buenas sí. tardes. Se explicó que no es necesario realizar todo el proyecto de una vez, sino que se puede hacer en etapas.
¿Cómo se unen después cada una de esas etapas? En el ejemplo visto, Sí. ¿cómo se uniría la primera etapa, el módulo LCD, y la segunda etapa, medición de temperatura? Pues vimos dos diagramas de flujo. Yo interpreto que la unión es las flechas, ¿no? ¿Vos qué entendiste, Jorge? Sí, yo le llamo etapas a, a las diferentes, a ver, a las diferentes fases en las cuales va avanzando el proyecto. Nosotros hicimos este proyecto en 3 etapas. La primera etapa fue realizar, inicializar el programa y mostrar la pantalla de bienvenida. Nada más, no hizo otra cosa. Cuando nos aseguramos de que eso está funcionando, ahí sí implementamos el sensor. Y lo que hicimos fue medir la temperatura y mostrarlo en esa pantalla que ya estaba funcionando. Una vez que verificamos que eso está funcionando, pasamos a la tercera etapa, que era mostrar la barrita. La dejamos para lo último porque eso requería de una serie de cálculos más complejos. Pero yo me refiero a eso, a ir desarrollando el proyecto en diferentes fases que van siendo progresivas. En general, NIPLE le permite ir trabajando en etapas y grabando el proyecto de manera automática, con lo cual lo llamamos versión. Guardar nueva versión. Cuando uno dice guardar nueva versión, NIPLE lo que hace es guardar el estado actual del proyecto y al nombre del archivo, o sea, hace una copia y al nombre del archivo le va poniendo un número de revisión. Por ejemplo, estamos haciendo el proyecto que se llame controlador, ¿no? Cuando arrancamos con controlador, la primera versión es 0. Nosotros vamos desarrollando una parte del controlador y cuando verificamos que hasta acá funciona bien, nosotros queremos guardar esta parte del proyecto, todo lo que hicimos hasta acá, y como guardarlo, como hacer un backup. ¿Por qué? Porque si en la próxima etapa cambio una configuración, muevo los bloques de un lado para otro, activo algo, y ya no me funciona bien o metí la pata en algo, lo que podemos hacer es volver atrás hasta la última versión que sí funcionaba, y no perder los cambios que tuvimos hasta la versión que funciona correctamente. A eso me refiero con trabajar en etapas. Perfecto. No sé si queda claro la pregunta. Sí, sí, vamos a ver ahora si me responde y te confirmo si estuvo claro. A ver. Sí, comprendido, despejada la duda. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. El señor... recuerden que pueden levantar la mano para poder hablar por micrófono. En un segundo. Bueno, hay varias consultas. El señor Winter pregunta, bueno, si tenemos libros para aprender a usar NIPLE y dónde puede comprar el programa. Bueno, le comentamos que NIPLE dispone de un centro de capacitación online donde hay un curso hay un curso diseñado bajo un temario para comenzar a programar microcontroladores desde cero con NIPLE, es decir, sin ningún tipo de conocimientos. Y dentro de ese curso online y mediante nuestro centro de capacitación, que pueden ver los videos en cualquier horario y consultar al profesor a cargo todas sus dudas, vamos haciendo un paso progresivo de las funciones que tiene NIPLE, de las más básicas hasta las más complejas. Con eso Winter le contesto su pregunta y no obstante les dejo el mail a todos de soporte@niplesoft.net para evacuar cualquier tipo de duda. ¿Cuántos NIPLE hay y cuáles son sus precios? NIPLE actualmente hay una sola versión disponible y bueno, los precios pueden encontrar en nuestra página web que es www.niplesoft.net, que seguramente por haber asistido al seminario recibirán algún email con algún descuento que se tiene en cuenta por haber asistido al seminario. Francisco Paul pregunta ¿cómo se controlaría un PWM? Bueno, eso es mediante el módulo CSP interno del micro. Hay una función que se llama módulo CSP, se genera un PWM y se puede configurar frecuencia, periodo, etc. Exacto. ¿Dónde se consiguen las librerías que estén agregadas en la actual versión de NIPLE? El señor Alex Ávila nos pregunta dónde se consiguen las librerías. Las librerías vienen
vienen internamente colocadas en la versión del programa, es decir, no es que se actualizan las librerías, sino que se actualiza el programa. ¿Está bien? Mientras vos hablás, Lucas, perdón, Sí, yo voy mostrando para el señor que preguntó el tema del PWM. bueno, sí, yo mientras voy avanzando. Yo voy mostrando, voy haciéndolo. Perfecto. El señor Federico Sumo, bueno, nos pregunta cuál es la diferencia entre la versión 6 y la 6.0.3. En realidad, Federico, debes tener la última versión. No obstante, el punto 0.3 es la última revisión que corresponde a la versión 6. Es decir, te pide que cuando inicies el programa te fijes si dice 6.0.3 y si no es así, te comuniques con soporte para actualizarte a la última versión. A ver, ¿se puede trabajar PLC en Nipple? Sí, en realidad Elvis se puede crear un PLC con Nipple directamente. Básicamente un PLC es un micro con un programa embebido que hace diferentes acciones. Tenemos clientes que han desarrollado PLC a base de micros PIC con Nipple. ¿Bien? Vamos a ir a la parte de las manos, de toda la gente que tiene la mano levantada. A ver, vamos a ver también de lados. Así tenemos ahí, mientras Jorge estás avanzando sobre el módulo PWR. Sí, ya lo mostré cómo es la pantalla. Perfecto, bien. Eh, señora Alex Ávila pregunta, yo utilizo un GLC con un controlador distinto al del ejemplo y no figura en la lista. En este caso, ¿qué se debe hacer? Comunicarse con soporte, señor Alex, y vamos a activar el controlador y bueno, le vamos a dar una solución. Entiendo que es el controlador de la pantalla. Vamos a proseguir con Cristian Álvarez. Me gustaría tener esta grabación ya que llegué un poco tarde. Y sí, Cristo, le vamos a enviar a todos los tutoriales la grabación de todo el seminario para quien no pudo haberlo presenciado desde el principio. Solicito si alguien más tiene alguna duda que levante la mano con la función para poder habilitar el audio. Creo que... bueno, la persona pregunta si Linky dispone de módulos RF. En este caso, en la pestaña de dispositivos, en comunicaciones, existe un apartado que Sí. se llama RF, donde pueden configurar el módulo transmisor y receptor con su diagrama que está colocado de conexión. Ahí se está viendo. Exacto. Bien. Transmisor y el receptor. Camila Ruiz tiene una pregunta, a ver si podría escribir más, Camila. A ver, vamos ganando. Federico tiene la mano levantada, no sé si es de ahora o no. Dime. Federico, pregunta si Nipple puede crear a partir de un listado en Assembler el diagrama de flujo, es decir, la inversa de lo que normalmente haríamos. No, Federico, Nipple no puede hacer el proceso inverso de generación de un diagrama de flujo basado en un Perdón, ajá. no pueden hacer un En diagrama de flujo inventario. basado en un Assembler creado. Claro, si usted tiene una rutina ya armada en Assembler, podría Integrarlo. copiarla, entre comillas, eh, a través de instrucciones. Se la puede copiar y luego puede guardar esa rutina ADD, WF, claro, exactamente. y, Generar una rutina, y utilizarla en futuros pero no proyectos. está automatizado. Se puede hacer de manera manual. Exacto. Bueno, también NIPE dispone de comunicaciones CPI y QROC de manera genérica para poder agregar dispositivos que no lo soporten NIPLE o que no estén, Exacto. no es que no lo soporten, sino que no esté cargado en sus librerías predefinidas, como alguna pantalla en particular, bueno, Genérico, ahí está. algún dispositivo exacto. Bien. Para señales de IR de control remoto, ¿cómo se hace? Bueno, para señales de control remoto de IR, en la Ajá. parte de dispositivos está el módulo de comunicación, IR, y en ese protocolo está para configurar el transmisor y Sí, el receptor. exacto. Pero tenemos en este momento el protocolo RC5.
que es el que nosotros encontramos que es el más común, el de Philips. Exacto. NIPLE permite transmitir datos y también recibirlos. O sea que podríamos hacer un aparato que controle algo por control remoto, o podríamos ser un aparato que sea controlado a través de un control remoto. Perfecto. Bien. A ver, si me queda algo más. Bueno, por mi parte me despido, agradezco la participación de todos los usuarios y vamos a seguir en contacto para enviarles la grabación del programa y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Jorge, te dejo la finalización. Bueno, también agradecerles a todos su presencia, su interés. Espero haber sido claro, espero que se haya entendido bien. Y bueno, para nosotros fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Esperamos seguir en contacto, vamos a seguir desarrollando nuevos seminarios con esta modalidad de ver temas puntuales y específicos, mostrando las diferentes características del programa. Y bueno, y esperamos que el programa les guste, que les sirva y esperamos seguir en contacto con todos ustedes. Me despido, buenas noches a todos y que pasen bien. Bueno, buenas noches, saludos.